Jaime, ¿estás por ahí? Vale, voy a ir admitiendo aquí a la gente. Entre que empezamos y no me desactivo el vídeo, que queda un poco raro. Vale. Estás ahí como que no sabes qué hacer, tú que eres el anfitrión, apáñate. Vale. Es la primera vez además que hago de anfitrión de una cosa de esta. Siempre he estado de hablante o algo de oyente. Pero... Oyente, ponente, pues ala, Sí. ahí tienes. Yo me quito y tú te apañas. Tengo que ir además dándole a la gente a admitir, o sea que estoy aquí con varias pantallas. Esperaremos unos minutitos que siempre la gente, bueno, se va apuntando un poquito tarde estas cosas. Hola. Hola, ¿Me buenas. oís? Sí. ¿Me veis? No. Espera, perdón. Mira ahora. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Venga. Buenas tardes a todos. Hola de nuevo, Jaime. Esperamos un par de minutitos, Jaime, ¿te parece? 2-3 minutitos. Hola, no sé si a mí me oís o me veis. Sí, claro, buenas. ¿Qué tal estás? La primera vez que utilizo el... ¿Qué tal, Jaime? Hay que modernizarse. No, es que normalmente utilizo el otro, el Meet este, pero bueno, es parecido, es más o menos igual. Sí, son iguales. Son parecidos. Lo que pasa es que esta vez hemos utilizado este porque nos permite grabar y permite un poco controlar algunas funciones que el Meet no lo limita más al ser gratuito. Y este, bueno, pues en este sí tenemos pagada la licencia, así que tendremos que aprovecharla un poquito. Bueno, ¿qué tal os va? Fíjate, te están pidiendo consejo algunos de los que regulan el juego. Ahora del tema de la ley nadie dice nada, ¿no? Porque estamos todos muy pendientes de a ver qué es lo que sale a nivel nacional, ¿no? Pero lo que sí estamos teniendo muchos problemas con el tema de los ERTES, con el tema de que hacen trabajar muchas horas a los que están, son todo más que nada problemas sindicales, o sea, no problemas de lo que es la nueva normativa, ¿no?
Pues te doy paso si quieres, Jaime. Vamos empezando. Como se irá uniendo gente, luego lo colgaremos también en el canal de YouTube para que lo pueda ver luego la gente a posteriori. Bueno, os presento a Jaime Cedrún, que es el secretario general de las Comisiones Obreras de Madrid, que nos va a hacer un pequeño saludo inicial. Jaime, tienes la palabra. ¿No quieres esperar unos minutillos más, 5 minutos más? A ver Vale. si se va sumando. Lo que tú nos digas. Yo sobre todo también por Miquel, no quitarle no abusar de su tiempo. No, tranquilo. Yo ya es mi última actividad del día, quiero decir que ya lo que nos tiremos aquí, que no, por mí no, sí, Bueno. que como consideréis. Venga, pues 2 minutitos más y empezamos. Como se está grabando, luego lo colgamos. Para quien lo pueda ver luego la gente después tampoco pasa nada. Y bueno, lo que tenemos... Bueno, venga, pues empezamos. Bueno, venga, pues Miquel. No, Jaime, ¿hablas tú primero? ¿Cómo lo quieres hacer? Habla tú primero, da un pequeño saludo. Yo sencillamente os hago un saludo, una presentación, os voy a comentar algunos aspectos con esto, porque estamos hablando de un tema que parece que es periférico para la actividad sindical, pero dentro del propio carácter que tienen las comisiones obreras, para nosotros es extraordinariamente importante. Aparte que llevamos años intentando el trabajar los temas de juego, la regulación de juego, en fin, tenemos muchas horas echadas a la hora de ver cómo se regulaba, cómo se conseguía limitar los efectos perversos que podía tener, cómo se garantizaban unas buenas condiciones de los trabajadores y trabajadoras de este sector. Pero claro, hoy estamos ante un nuevo fenómeno, ante un verdadero, no sé cómo llamarlo, si es un tsunami o es bueno, luego es una tormenta espectacular en materia de juego, ¿no? Desde aquellas regulaciones en materia del juego clásico, los casinos, los bingos, que estuvimos durante muchos años intentando, pues eso, pulir, regular y hacer posible que tuviera menos efectos perversos. Evidentemente ahora nos encontramos con esta verdadera avalancha de nuevas formas al calor de la digitalización, al calor de las nuevas necesidades, y la verdad es que, bueno, siempre lo mismo. Pero vamos, yo antes de entrar en esto, no se permite que empiece por eso, que no lo he hecho, por saludaros a todos, por daros las buenas tardes a todos y a todas los que estáis. Miquel, gracias por estar hoy aquí en esta actividad de comisiones obreras, y gracias también a todos los que estáis participando en esta charla, que como todo tipo de actividades en estos tiempos de pandemia, la verdad es que a algunos nos cuesta mucho trabajo acostumbrarnos a este método de trabajo en la distancia y no de la presencialidad. Por tanto, bueno, yo creo que hoy vamos a hablar de ludopatías. Los que llevamos más años, sabemos lo que supone una ludopatía, lo que supone, como decían en mi pueblo, el vicio del juego. No solamente es una adicción, es un verdadero trastorno mental ya reconocido por instancias internacionales, reconocido por salud pública, y por lo tanto hoy, como siempre, nos encontramos que cuando una persona tiene ese trastorno, automáticamente no solamente genera un problema para él, sino que genera un problema para toda la familia. Y esto yo lo vivía de pequeño en mi pueblo, cuando iban a vender una vaca al mercado y resulta que el dinero de la vaca se lo jugaban en aquella época, en aquella tierra, al gilet, y directamente, como comprenderéis, pues venía la crisis familiar, el drama en la familia, en fin. Y por tanto lo hemos vivido en los años 80 con la aparición de las máquinas tragaperras en los bares sin ningún tipo de regulación, donde lo mismo, además siempre golpean justamente en las personas de familias o de extracción con poder adquisitivo más bajo, a veces también de nivel cultural más bajo, a veces también de un estatus social, pues bueno, más
pues no digo abajo, sino que sencillamente no es de los privilegiados. Esto lo encontramos como entonces pues en nuestros barrios, muchas veces en nuestros barrios obreros. Está ocurriendo con las casas de apuestas y con los salones de juego, pues lo que ocurrió con las máquinas tragaperras en su momento, ¿no? Y además siempre tenemos ahí el sueño o digamos la venta de ganar un dinero rápido y fácil. Evidentemente también se ocultan los riesgos que eso supone. En fin, volvemos a tener otro problema, solamente que ahora está mucho más agravado, porque si siempre ha sido un negocio, ahora todavía es mucho más negocio. La aparición de la digitalización, de las apuestas online, de todas estas nuevas casas de apuestas, como decía antes, y los propios nuevos salones y demás, pues bueno, yo imagino que luego Miquel posiblemente no sé, quizás hable de esto, pero yo quiero señalar, porque he pillado el dato de que el beneficio en 6 meses de 2020 pues ha sido de 425 millones de euros. Es un gran negocio esto de las casas de apuestas. Y además, claro, por lo tanto, tenemos además un problema, y es que le están metiendo mucho dinero en publicidad y están metiendo a mucha gente que son referentes sociales a nivel deportivo o a nivel cultural, y los tienen de alguna manera normalizando el juego como una actividad que no tiene mayor importancia, que no tiene mayores riesgos y que puede permitir ganar un cierto dinero. Claro, digo que se han metido el 2019 183 millones de euros en publicidad. Por tanto, y además, como posiblemente luego algunos de los que estáis aquí contaréis, pues son locales, son negocios, voy a llamarlo así, porque es un negocio donde además pues no son precisamente los que mejor tratan a sus trabajadores, donde sistemáticamente, sobre todo lo nuevo, pues con muy poca regulación, porque, por ejemplo, el vídeo pues lleva años regulándose el vídeo electrónico, es decir, había algún tipo de regulaciones y de prohibiciones. Todavía me acuerdo de la batalla antaño para impedir que los ludópatas entraran en las casas de bingo, he dicho vídeo, de bingo, casas de lugares de centros de bingo y demás. Por tanto, estamos en una nueva situación que necesita evidentemente regulación y que sobre la que hay que actuar y de una manera decidida, ¿no? Hace poco nosotros hemos participado con el Consejo de la Juventud, y desde el Consejo de Juventud han hecho algunas propuestas de cómo trabajar esto y qué medidas tomar, porque yo decía que hay una avalancha de nuevas formas de juego, pero hay una novedad también, y es que esto no afecta directamente a personas adultas, sino que lo que estamos viendo es que a quien está convenciendo y a quien está atrayendo con mayor fuerza es a los adolescentes. Y de hecho, la edad del nuevo jugador está entrando en torno a los 16 años y está creciendo de una forma importante. Por eso también quizás colocan los salones de juego cerca de centros escolares o cerca de donde hay una cierta aglomeración de jóvenes. Es decir, que esto yo creo que está lo tienen más o menos calculado. En la Comunidad de Madrid, pues 400 locales que se reparten por el Puente de Vallecas, por Carabanchel, por Usera, es decir, los tenemos ahí, y lógicamente se ha generado una contestación social importante en la cual nosotros participamos, seguiremos participando y que vamos a estar exigiendo lógicamente respuestas. Y dentro de las muchas respuestas, aunque luego también me imagino que hablarás, aparte de lo que se tiene que hacer desde el Estado, desde el punto de vista de las regulaciones, desde el punto de vista de las restricciones, la nueva norma que sacó el Ministerio, de luego, los primeros que han salido a ponerla a parir, hablando mal y pronto, pues son asociaciones de medios de comunicación, es decir, justamente la publicidad de los 183 millones de euros, ¿no? Por tanto, digo que nosotros, desde luego, conjuntamente con la gente del Consejo, lo que estamos pidiendo son varias cosas. Esto es una avalancha, como decía al principio, muy fuerte, con muchos recursos, con muchos medios, que no solamente actúa en las casas de apuestas de una forma, digamos, presencial, es decir, territorial, sino que además tenemos
las apuestas online, que son pues bueno, mucho más discretas, pero que tenemos, repito, la publicidad de los equipos de fútbol, los jugadores de fútbol, etcétera, etcétera. Es decir, es una publicidad muy fuerte y por lo tanto yo creo que ahí aparece, por un lado, lo que estamos exigiendo, esas administraciones que en cada uno de los niveles restrinjan esa publicidad, eliminen esa publicidad en la medida que puedan, desde qué horario para la publicidad hasta que no haya espacios públicos con publicidad de juego, hasta que se restrinja la publicidad privada. Igualmente, lo que nosotros estábamos viendo, vimos una regulación para evitar limitar la presencia de salones de juego y en ese sentido, pues bueno, la distancia entre unos y otros, la distancia de los centros educativos, de los centros de donde hay los horarios de apertura y de cierre y desde luego lo que hemos pedido toda la vida, es decir, no la prohibición de entrada a toda aquella gente que no tiene que entrar más allá de por edad, porque sea ludópata o por las razones que sea. Por tanto, necesitamos, creo que se puede hacer y eso es lo que estamos planteando, les digo, tanto a la administración regional como a los propios municipios. Y después hay un elemento que para nosotros nos parece clave y fundamental, restringir la publicidad, pero al mismo tiempo hacer unas campañas muy fuertes de información y de sensibilización. En la Comunidad de Madrid tenemos un problema, no tenemos salud pública, por lo tanto difícilmente vamos a hacer prevención. Si ni siquiera hemos sido capaces de hacer prevención para el coronavirus, si hoy la salud pública no funciona, ni siquiera para la pandemia, pues imaginaros las dificultades que hay. Pero evidentemente necesitamos salud pública, empezar por investigar, estudiar, saber dónde se está produciendo las ludopatías, a qué tipo de población está actuando de una manera más rigurosa, en qué espacios geográficos se está dando, es clave para poder actuar desde salud pública con medidas de prevención, actuando en los centros escolares, especializando a nuestros sanitarios en estas patologías para que cuando se encuentren con ellas se pueda actuar, reforzando los servicios sociales precisamente para responder el apoyo a las personas que ya desgraciadamente tienen la adicción. Es decir, hay medidas que queríamos plantear y estamos planteando en las distintas comunidades, perdón, a las distintas administraciones públicas, tanto al Estado como a la Comunidad de Madrid, como a los propios ayuntamientos. En fin, creemos que hay que actuar de esa manera, ya digo, información, sensibilización, restricción y al mismo tiempo reforzar todos los servicios públicos para poder atender a las personas en el momento mismo en que detectemos que se está planteando un problema de estas características. Y desde luego haremos lo que podamos, pero desde luego no podemos por menos que hacer un llamamiento a la sociedad civil y sobre todo hacer un llamamiento a las federaciones deportivas, en fin, a todos aquellos espacios de organización, de actividades, de ocio, de deporte, que justamente están haciendo campaña, están fomentando el juego y por tanto necesitamos lógicamente que haya un compromiso y que se lo tomen en serio, porque evidentemente estamos ante situaciones de tragedia familiar, de drama familiar, y en muchos casos cuando un chaval de 16 o 17 años entra en una adicción ludópata, posiblemente lo que está ocurriendo es que está echando su vida futura a perder. Es una cosa especialmente grave, no estamos hablando ya, siendo grave para una persona ya adulta, para una persona joven, esto es extraordinariamente dramático, perverso. Por tanto, hay que tomar conciencia, tomar medidas y desde luego esto lleva también a que tengamos una gran regulación, muy buena regulación, que tengamos trabajadores y trabajadoras muy bien, con un empleo de calidad, muy bien cualificados, que sean capaces también a su vez de poder justamente garantizar esto de que las opciones de juego que pueda haber de un tipo o de otro sean opciones donde pueda ir gente adulta, donde no entren aquellos que ya están con la adicción, donde de alguna manera se pueda, pues eso, facilitar que en fin, más allá de lo que nos guste más o menos el juego o no, más allá de eso, que por lo menos esté lo suficientemente regulado, restringido y caracterizado como para que no
o genere el menor impacto social posible. Por lo tanto, estas eran un poco las reflexiones que yo en esta breve presentación os quería hacer en nombre del sindicato, porque la verdad es que nos preocupa porque siempre que viene un problema de estas características, siempre que viene una edición, o está ocurriendo siempre como está ocurriendo con la pandemia, siempre al final, donde más efecto tiene, donde más daño hace es justamente a nuestra gente, a la clase trabajadora. Es donde con especial incidencia golpea en nuestros barrios, en nuestras zonas donde hay menos capacidad adquisitiva, donde en muchos casos, como decía anteriormente, hay menos fortalezas desde un punto de vista cultural. Bueno, y aquí no solamente en los jóvenes, también estamos viendo también que está teniendo un impacto también muy fuerte en trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Es decir, que es ahí donde va. Y es ahí donde los grandes negociantes se aprovechan de la desgracia humana precisamente para sacar dinero. Yo, en fin, algunos tenemos una valoración del juego especialmente dura, sobre todo en este tipo de productos de juego que justamente sí que se basan en aquellos que menos tienen capacidad para defenderse. Por lo tanto, bueno, esta es un poco las ideas que os quería trasladar, y yo, sin más, pues termino agradeciendo que estéis aquí, agradeciendo a Miquel, a Ana, que esté con nosotros, y me imagino que como él es más experto y sabe más de todo esto, esperemos que podamos tener una buena conversación. Vale, gracias. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. Pues ya lo has dicho tú, la idea que teníamos desde el sindicato, me hubiera gustado que estuviera más gente, porque siempre de los espacios de juventud, desde hace tiempo, uno de los grandes problemas que salen en muchas de las charlas de juventud es el tema del juego, las casas de apuestas, todo lo que está surgiendo alrededor de esto. Y bueno, pues queríamos aprovechar el calor de la nueva ley que se aprobó recientemente, pues que nos echaran un capote para explicárnoslo un poquito mejor, para ver qué podíamos hacer o qué herramientas teníamos desde el sindicato. Y Miquel nos contestó muy amablemente. Yo me callo, le doy la palabra para que nos haga la presentación. Muchas gracias. Se me escucha, ¿verdad? Se me oye. Vale. Se me oye, sobre todo. Ya escuchar es más voluntario, pero por lo menos que se oiga. Nada, daros las gracias. En primer lugar a Jaime por sus palabras y sobre todo a Jorge, porque nos ha costado un triunfo llegar a cerrar este día entre pandemias y filomenas. La verdad es que el tema se ha alargado un poco. Y en principio, lo que comentamos Jorge y yo en su día era intentar, bueno, daros una visión quizás más institucional que política del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales. Entonces, bueno, pues la idea es un poco esa, explicaros de dónde viene, por qué lo hemos abordado de esta manera, cuáles son las características que tiene el decreto, y a partir de ahí, pues si queréis podemos empezar abrir ya una charla donde, bueno, pues quizás las valoraciones puedan ser menos institucionalizadas y un poco más de fondo político y con bueno, pues las diferentes opciones que puedan existir, ¿no? Entonces, yo siempre que hablo del tema este del Real Decreto, y últimamente me toca bastante, como supondréis, sí creo que es importante hacer una primera apreciación, que es lo que tiene que ver con los niveles competenciales de cada cual. Digo porque según de qué estamos hablando, las competencias son de unos o son de otros, y la culpa de las situaciones que se den de una manera u otra son de unos o son de otros, ¿no? Todo lo que es juego presencial, y cuando decimos juego presencial estamos pensando en bingos, casinos, salones de juegos y salones de apuestas, es decir, todo eso que vemos constantemente en nuestras ciudades es competencia autonómica. Y además es competencia autonómica exclusiva, es decir, que es cada una de las comunidades autónomas quienes deciden a quiénes dan las licencias, a quiénes no dan las licencias, las distancias que tiene que haber entre los diferentes locales de juego, las máquinas de los bares también son de licencia autonómica,
incluso el propio juego online autonómico, que con ese nombre no puede ser de otra manera, también es competencia autonómica, es decir, que desde el Ministerio y desde la Dirección General de Ordenación del Juego sí que nos vemos muchas veces muy limitados. Es decir, porque sí que es verdad que el juego online está creciendo y cada vez tiene más presencia, pero principalmente lo que está generando mayor alarma social, entiendo que es la proliferación, sobre todo, de todos estos locales de juego en todas nuestras ciudades y sobre todo en barrios muy específicos. Yo creo que aquí Jaime tenía mucha razón, es decir, el juego afecta también, tiene un componente de clase muy duro, sobre todo porque los grandes jugadores que llamamos aquí en la Dirección General de Ordenación del Juego, o los grandes perdedores, porque al final la mayoría o todo el mundo que acaba jugando acaba perdiendo, es decir, que gastan muchísimo dinero, normalmente no tienen tanto un problema de supervivencia como los jugadores, digamos, más intensivos, que quizá pierden menos dinero, pero para ellos es muchísimo más importante. Es decir, y un ejemplo muy sencillo, un jugador ruso que gasta 300.000 euros, seguramente, y los pierde, le genera mucho menos avería que a un trabajador de cualquiera de nuestros barrios que quizás se deje 3.000 euros en un fin de semana. Es decir, las consecuencias son muy diferentes, ¿no? Y por lo tanto, eso es uno de los elementos también, y luego comentaremos ya el Real Decreto más en detenimiento por los que nos hemos, por los que se ha abordado este tema de la publicidad, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es importante que tengamos claro dónde están los elementos competenciales de cada cual. A la Dirección General de Ordenación del Juego le corresponde el juego online de ámbito estatal. Hay muy poquito juego online de ámbito autonómico, pero el juego online de ámbito estatal, y loterías. Loterías del Estado y la ONCE. Es decir, Loterías del Estado y la ONCE también son competencia de la Dirección General. Lo que pasa es que, como supondréis, tienen unas normativas muy específicas. Por ser SELAE, bueno, y tanto SELAE como la ONCE tener unas realidades normativas y unas personalidades jurídicas muy específicas, pues bueno, sí que es verdad que el tipo de normativa que les es de aplicación, pues normalmente suele ser también diferente a la de las casas de apuestas. Y digo diferente, no peor ni mejor, simplemente diferente. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo claro, porque todo lo que os voy a contar tiene que ver precisamente con el juego online. Sí que es verdad que la publicidad, que últimamente es la que más estamos viendo además, si bien es cierto que se hace normalmente en base al juego online y a las casas de apuestas online, también lógicamente se utiliza para incorporar lo que viene siendo, o para reforzar la imagen de marca. Es decir, que muchas de estas casas de apuestas que nos hacen anuncios durante los partidos y constantemente en televisión, por mucho que tengan el punto es, al final, en realidad lo que están impulsando no es tanto el juego online, que también, sino sobre todo las diferentes casas de apuestas que tienen localizadas en los diferentes barrios de nuestras ciudades. Claro, con el problema que eso nos supone a nosotros también intentar regular una cosa y la otra. Entonces, yo creo que esto es importante dejarlo claro, porque muchas veces se nos invita a adoptar determinadas decisiones, incluso desde el punto de vista normativo, que tengan que ver con, bueno, pues, como también decía Jaime, los accesos a los salones de juegos, las distancias entre salones de juego y demás, y ahora mismo no estamos en condiciones de poder hacerlo simplemente porque no somos competentes. Y además las comunidades autónomas son muy celosas de estas competencias en particular. Yo del resto no lo sé, pero sí de estas en particular, y lo pudimos comprobar en el Consejo de Políticas del Juego, que es un poco la comisión sectorial que tenemos en el ámbito del juego, cuando hablamos del tema de la interconexión de los registros y demás. Y vamos, parecía a todo el mundo con un celo y una cosa terrible, que nada desde el Estado les pudiese afectar. Por tanto, ese es un poco el esquema que tenemos. Y dicho eso, y pasando ya a lo que es el juego online, en realidad el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, o el Real Decreto de Publicidad, por ajustar un poco y reducir un poco el nombre, que si no es muy largo, lo que hace es desarrollar el artículo 7 de la ley del 2011. La ley del 2011 es la ley que regula, es la ley de regulación del juego, la ley que regula el juego online. Y ahí hay dos artículos que hay que desarrollar, el artículo 7 y el artículo 8,
y el decreto de Publi en realidad lo que desarrolla es el artículo 7. El artículo 7 es el que tiene que ver con la publicidad, el artículo 8 es el que tiene que ver con el juego seguro o antes llamado juego responsable, que es uno de los desarrollos normativos que haremos a lo largo de este año, si bien es cierto que en el decreto de Publi también hay parte que se ha incorporado con el tema del juego seguro. Entonces, en realidad lo que estamos hablando es eso, es decir, de un desarrollo legal, no es una ley, es un decreto. Es una apreciación muy jurídica, pero bueno, digo, por intentar ajustarnos un poco a lo que es la normativa de cada cual. Es un decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros y que se publicó, como sabéis, el 4 de noviembre, siendo el decreto 958 del 2020. Y esto tiene importancia porque los primeros pasos que se dieron con este decreto fueron en 2015. Es decir, es un decreto que ha tardado 5 años en publicarse. Y no ha tardado 5 años en publicarse porque la anterior administración fuera particularmente perezosa a la hora de desarrollarlo o particularmente inhábil a la hora de desarrollarlo, sino porque las presiones y las diferentes resistencias que ha tenido este decreto a lo largo de sus 5 años de diferentes versiones han sido la verdad es que muy, muy significativos. Entonces, si os parece, os pongo aquí un pequeño PowerPoint. Prometo que no voy a ser un pesado del PowerPoint, de esto de 200 diapositivas de PowerPoint que acaba agotando todo el mundo, es simplemente para que podamos acompañar un poco lo que os quiero contar con alguna imagen y algún gráfico. Como decía, Real Decreto 958 de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, que desarrolla el artículo 7 de la Ley 13/2011, y entonces lo primero que deberíamos responder es ¿por qué? Más allá de la obligación legal, propiamente dicho, cuáles son las motivaciones que llevan no ya a la actual Dirección General de la Ordenación del Juego y al actual Ministerio de Consumo, sino incluso a la anterior. Es decir, cuando la DGJ estaba en el Ministerio de Hacienda, llevan a empezar a abordar esta cuestión. Esta cuestión en el 2015, que cada una de las cuestiones que vamos a hablar además son como mucho más significativas y mucho más intensas en 2020. Básicamente 4 elementos fundamentales que yo creo que merece la pena subrayar. En primer lugar, la evolución anual de la inversión publicitaria desde ese 2015. Si os dais cuenta, pasamos de poco más de 100 millones a más de 300 millones de inversión publicitaria. Es decir, se triplica la inversión publicitaria. Alguien puede pensar, si se triplica la inversión publicitaria, cabe suponer o cabe pensar que es porque se ha triplicado el mercado y se ha ensanchado el mercado del juego al mismo nivel de la inversión publicitaria. Y la respuesta es que no. Es decir, las empresas, los operadores, cada vez están gastando más dinero en publicidad sin que esa inversión redunde en un beneficio en la misma proporción, lo cual en principio nos hace pensar que la preocupación del operador ya no es tanto incorporar nuevos jugadores, sino mantener a los que ya están. El mantenimiento de los que ya están, lógicamente, implica que los jugadores que ya existen jueguen cada vez más dinero, con lo que incrementa el problema en torno al juego. También es cierto, y esto también hay que decirlo con claridad, que la inmensa mayoría de gente que juega, ya sea online, ya sea offline, lo hace como una actividad de ocio y no le supone un problema de salud, ¿vale? Hay distintos estudios de prevalencia, el último de la Dirección General de Ordenación del Juego es del 2015, los estudios del Plan Nacional de Drogas señalan que hay un problema de consumos intensos, incluso de ludopatías en algunos de los jugadores, pero porcentualmente no son, digamos, porcentajes que pueden llegar o que en este momento supongan como tal un problema de salud pública, pero eso no quita para que efectivamente haya que intentar evitar que estos se sigan incrementando, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo creo que hay que ser honestos también con lo que estamos hablando, y esto es un poco lo que nos dan los números. Otro debate, y este también es un debate muy interesante y seguramente tiene más que ver ya con el ámbito de lo político, con el ámbito de lo institucional y el ámbito normativo, es los modelos de ocio que se están desarrollando en las ciudades y que se están desarrollando sobre todo en determinados barrios. Es decir, a medida que vamos quitando campos de deporte, a medida que vamos quitando entornos públicos y vamos conquistando los barrios con casas de apuestas, pues lógicamente también el mensaje que estamos dando y las alternativas de ocio que se están proporcionando, pues son las que básicamente tenemos ahora y vemos ahora que son en las que más tiempo pasa
la gente más joven que principalmente tienen que ver con el mundo del online, ya sea juego, ya sea en Internet, y ahí las encuestas del Plan Nacional de Drogas también son muy significativas, y luego mucho lo que tiene que ver con los consumos masivos de alcohol, es decir, el famoso botellón y demás, ¿no? Es decir, que ese es otro debate que no toca hoy, pero vamos, por apuntarlo un poco, ¿no? Es decir, a más casas de apuesta, peor modelo de ocio. Como decía, por lo tanto, cada vez más gasto en publicidad para convencer sobre todo a quién, a aquellas personas que son más influenciables por la publicidad, es decir, las personas más jóvenes. El 2016, porcentaje de jugadores nuevos del 100%, digamos, de gente nueva que se va incorporando al mundo del juego online, pasamos de un 29% a un 40%, es decir, en 4 años subimos 11 puntos. 11 puntos de jugadores nuevos, es decir, que en el 2016 de cada 10 personas que jugaban por primera vez, 3 tenían entre 18 y 25 años, en 2019 ya son 4 las que tienen entre 18 y 25 años, y este porcentaje aumenta todavía más entre los 18 y los 19 años. Alguien puede decirme, normal que los jugadores nuevos sean los más jóvenes. No tan normal. No tan normal porque esto implica un gasto, porque esto implica un modelo de ocio que en realidad simplemente es el gasto en juego, con lo cual no es tan habitual que la gente con 18 años empiece a jugar, o antes no lo era, y sin embargo con el mundo online sí que es verdad que cada vez vemos que hay más gente que se va incorporando. Seguramente muy influenciados, como decía, por el tema de la publicidad y, como también decía antes Jaime, por el tema de los patrocinios deportivos. Es decir, cuando un famosete o famoseta de medio pelo, ex-reality, este tipo de cosas, hace publicidad, no la está haciendo para señores y señoras de 45 años. Es decir, que no se van a dejar tampoco convencer, ni les va a parecer extraordinario que alguien les invite a jugar, sino aquellas personas que son más jóvenes y, por lo tanto, más influenciables por la publicidad, que además esto está comprobado desde el punto de vista psicológico también, con personas muy jóvenes cuya psiquis todavía no está exactamente constituida o perfectamente constituida, y la capacidad de influencia que tiene la publicidad. Como decía, más inversión en publicidad, más gente joven, y aquí viene un tercer elemento que es realmente preocupante, que es la concentración de la mayor parte del ingreso de los jugadores, de los operadores online, cada vez en un grupo menor de gente. Es decir, en el mercado del juego, al menos en el mercado del juego online, que es el que nosotros tenemos monitorizado, hay un pequeño grupo de gente que podremos en torno al 10%, que son grandes perdedores y ganadores, que básicamente son los que realmente están sosteniendo el mercado del juego. Es decir, aquí no estamos hablando del jugador esporádico que a un fin de semana, bueno, pues le apetece jugar y apuesta, sino que estamos hablando de que hay cada vez una mayor concentración de pérdidas y ganancias en un menor número de personas. Lo que, combinado con con la mayor inversión en publicidad, en realidad básicamente lo que nos está demostrando es que los operadores lo que están empeñados es en convencer a gente muy joven que se incorpore al mundo del juego, de manera compulsiva o de manera de gasto intenso. Es decir, yo lo que quiero es jugadores que pasen mucho tiempo jugando, que gasten mucho dinero, ya sea ganando, ya sea perdiendo, y que en la medida de lo posible no salgan de ahí. Y aquí tienen especial importancia, luego lo veremos también, el tema de los bonos de bienvenida sobre todo. Es decir, los bonos de bienvenida, estos que solemos ver en los anuncios de televisión y que si alguien pasa por delante de un salón de juego, a veces te suelen dar y tal, lo de los te regalo 50 euros si tú pones 50 y yo te regalo otros 50, si te haces una cuenta y todo ese tipo de cosas, estos son verdaderamente peligrosos, porque no es tan sencillo como tienes que jugar 50 euros, sino que hay un número de apuestas mínimas que hay que hacer para poder recuperar ese dinero. De tal manera que aunque te regalen 50 euros, igual tienes que acabar jugando 100 o jugando 150 para poder retirar esas cantidades. ¿Eso qué implica? Que alguien que igual ni se le había pasado por la imaginación jugar, o como mucho los 3 euros que le han sobrado de la entrada no sé dónde los echa a una máquina, o porque es la final de la Champions, echa 5 euros a una máquina, de repente se ve que tiene que jugar 25 veces esa misma cantidad para poder recuperar ese dinero. Y eso en las máquinas tragaperras, por ejemplo, es muy habitual.
Es decir, te regalo 25 euros, pero esos 25 euros tienen que rodar, tienen que tener un movimiento de hasta 150 partidas para poder recuperar los 25 euros que teóricamente te he regalado. Claro, esto va dirigido principalmente a mantenerte en el juego, es decir, a que tengas tu cuenta de dinero, a que ese dinero que tienes en la cuenta no lo retires y que vuelvas constantemente a tu cuenta a seguir jugando. Pues es un poco el modelo en el que estamos, al que añadimos también un cuarto elemento, que es el de los inscritos en el Registro General de Interdicción de Acceso al Juego. Es decir, lo que también se llaman registros de autoprohibidos. 2015 había 35.000 personas en estos registros, 2020 estamos hablando de 54.000. Y estamos hablando de un registro que es el de ámbito estatal. Luego están los registros autonómicos, que no conocemos exactamente qué cantidad de gente tienen apuntadas porque de momento no se comunican, que es una de las cuestiones que queremos resolver a lo largo de este año, conseguir que se comuniquen. Pero prácticamente doblar la gente que se ha apuntado al registro, la verdad es que es muy significativo. Es decir, es gente que ya tiene verdaderos problemas con el juego. Tú no te apuntas a un registro de estas características si no tienes ya un auténtico problema, por lo menos de consumo muy intenso. Vale, con estos datos, desde la dirección, desde el Ministerio, el principio que se aplica a la hora de abordar, digamos, la filosofía global que subyace en el Real Decreto es el principio de precaución. No el principio de precaución con respecto a las medidas que se aplican, sino todo lo contrario. Es decir, como tenemos que intentar evitar que todos estos elementos que hemos comentado antes vayan proliferando y vayan aumentando, lo que hay que hacer es ser muy cautos e intentar establecer las prohibiciones y las limitaciones más severas que nos permite el ordenamiento jurídico para evitar que la concentración siga aumentando, que la gente joven se siga incorporando al mundo del juego, para que cada vez haya más gente. Por lo tanto, el principio de precaución entendido en ese sentido. Es decir, vamos a ser cautos, vamos a intentar limitar lo máximo posible la publicidad para evitar que todo esto ocurra. Que es el principio que dirige básicamente todo lo que es la filosofía del decreto, ¿vale? Y esto es un poco el previo al decreto, es decir, cómo arrancamos, cómo llegamos y por qué estamos en el punto en el que estamos. Ahora os cuento en qué consiste el decreto, o de qué va el decreto, o qué hemos conseguido a través de este decreto. Primero, ¿a qué afecta? Es decir, afecta a las actividades de juegos de loterías. Las actividades de juego, loterías, apuestas y otras cualquiera en las que se arriesguen cantidades de dinero o objetos económicamente valuables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos y que permitan su transferencia entre los participantes con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva fundamentalmente de suerte, envidia o azar. Esta definición, que es de la Ley 13/2011, la Ley de Regulación del Juego, es importante porque daos cuenta que este es el Real Decreto en comunicaciones comerciales del juego. Entonces, hay que definir qué es el juego, porque muchas veces hay dudas sobre lo que es el juego y lo que no es el juego. Hay veces que es evidente, es decir, una máquina tragaperras obviamente es un juego de azar, pero no está tan claro qué ocurre cuando es una caja botín en un videojuego, porque ahí hay dudas y por lo tanto no afectaría este decreto porque no entra exactamente en esta definición. Y ya no os quiero ni contar las peripecias que tenemos con los e-games famosos, todas estas cosas de los e-sport y todo este tipo de cuestiones varias. Que claro, estamos hablando de una ley del 2011 cuando todo esto no existía. Y por lo tanto, vamos, la verdad es que bastante tarde y al ir bastante tarde, aunque hemos intentado dar un salto en el tiempo y hemos incorporado las cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, intercambio de vídeo y demás, y que es verdad que sobre todo el mundo de Internet pues nos está pasando. Pero bueno, en principio a lo que afecta es a esto. Es decir, cuando hablamos de juego estamos hablando de esto. Básicamente de algo que se apuesta en dinero para obtener un premio que sea evaluable económicamente. Es decir, aquello que no es evaluable económicamente en principio no entraría aquí, ¿vale? Además de prohibir, que luego también, bueno, más que prohibir, limitar las diferentes opciones de publicidad, lo que hemos hecho también en el Real Decreto de Publi es intentar que el modelo publicitario que se desarrolle sea un modelo mucho más razonable y mucho menos agresivo de lo que era hasta ahora. Es decir, todos hemos visto
muchísimos anuncios de publicidad en el que básicamente se venía a sugerir que si uno le tocaba, ganaba en un casino, a partir de ahí se iba a hacer una persona extraordinariamente popular en su colegio, por ejemplo. O que el hecho de ser un buen pronosticador es mucho mejor que estudiar una carrera y que más te vale dedicarte a esto y dejarte de líos porque en realidad con el juego vas a resolver tu futuro. Bien, es un modelo publicitario que hasta ahora exclusivamente ha venido autorregulado, una autorregulación que a la vista está que nos ha generado una serie de problemas. Y entonces, lo que sí definimos en la primera parte del decreto son 4 principios a los que tienen que responder toda la publicidad que se haga. Aquí no hay discriminación entre juego de loterías o juego online o juego presencial. Toda la publicidad tiene que responder a estos 4 principios, que son el de veracidad, es decir, tiene que quedar claro que es publicidad del juego. No me vendas motos de con esto en realidad te vas a convertir en más guapo. No, esto es publicidad de juego y por lo tanto tengo que aclarar realmente que es publicidad de juego. No estamos hablando de cuadrillas ni de roll games, ni nada que se parezca. Es juego, te vas a gastar dinero y puedes tener un problema. Se apela también a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, es decir, que los mensajes no sean sexistas, que no sean discriminatorios, que no sean xenófobos, es decir, todo lo que puede ser un modelo de publicidad básicamente razonable desde el punto de vista de la responsabilidad social y que además no lancen permanentemente ese mensaje de que el juego es la solución a todos tus problemas, es decir, el juego puede ser una actividad de ocio en la que tú te lo puedes pasar bien, mal o regular, pero no pienses que es la solución a tu vida. Es decir, todo el famoso, supongo que os acordaréis, aquellos anuncios de curro, jajaja, que estoy en el Caribe, serían contrarios al principio de responsabilidad social ahora mismo, ¿no? Y de hecho hemos tenido nuestros más y nuestros menos con la 11, con alguno de los anuncios estos del Eurojackpot y te vas a hacer millonario tú y toda tu familia. Entonces, es decir, que son una serie de mensajes que hay que evitar. Y si no se evitan, lo bueno que tenemos desde la Dirección General es que tenemos capacidad de sanción. Es decir, esto no es una cuestión de autorregulación y te afeo la conducta. No, aquí se puede sancionar y se sanciona con dinero. Principio de juego seguro. Es decir, permanentemente insistir en que el juego es solo para mayores de edad, en que hay que jugar con precaución, que el juego puede ser peligroso, que si no se está disfrutando eso no es juego. En fin, todo este tipo de mensajes de juego seguro que luego se completarán con el siguiente decreto, el decreto del artículo 8, donde se irán estableciendo diferentes medidas. Y por último, el de la protección de menores. Es decir, que los menores no tengan acceso a determinada publicidad, que no se pueda hacer publicidad del juego en entornos dirigidos a población menor, que tú no puedas abordar a los menores con determinado tipo de anuncios, es decir, que no puedas hacer anuncios con dibujos animados, todo este tipo de cosas, intentando evitar la medida posible que el contenido de la publicidad atente o vaya en contra de los menores. Estos son los principios y aquí empiezan ya las limitaciones. No os he puesto todas, pero sí algunas de las que yo creo son más significativas y las que nos han generado algún que otro problema también con operadores y demás calaña. Para empezar, los patrocinios. Es decir, esta es una de las cuestiones que en las versiones anteriores del decreto que no llegaron a ver la luz no se recogían, pero ahora mismo los patrocinios están prohibidos, sin matiz. Es decir, no se puede patrocinar casas de apuestas en camisetas de ningún tipo. El punto 4, no sea admisible patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas. Tampoco se puede poner el nombre a competiciones. Es decir, no podemos... la liga que ahora es la Liga Santander no puede pasar a ser la Liga Bet365. Eso tampoco puede ser. Tampoco espacios deportivos. Es decir, desaparecen los patrocinios. No se puede patrocinar absolutamente nada, salvo... Aquí también hay un salvo y hay que ser honestos con esto, salvo SELAE y 11. SELAE y 11, como tienen una labor social, pueden promocionar no las apuestas, pero sí su labor social. Y de ahí que todavía veamos y veremos también en el futuro que Loterías y Apuestas del Estado patrocina el equipo olímpico de no sé qué y luego Loterías Acción Social.
¿vale? Eso es una de las cosas que no se ha podido eliminar porque la propia normativa de la ley, que es de donde deviene este decreto, nos impedía eliminar eso porque no se puede hacer, digamos, anuncios de Bonoloto. Eso no puede patrocinar nada, la Bonoloto no puede patrocinar nada, pero Loterías Acción Social sí. Y otro tanto ocurre con la ONCE, es decir, la ONCE no puede patrocinar el Eurojackpot, no puede patrocinar nada, pero la ONCE, Acción Social de la ONCE sí. ¿Vale? Entonces, de ahí que seguramente cuando veáis, os extrañe, que os acordéis que esto viene de la ley del 2011 y que por lo tanto no se podía hacer nada al respecto. ¿Cuándo va a empezar todo esto? La temporada que viene. ¿Vale? Esto también es importante porque al final ya os explicaré cómo ha sido el proceso de moratorias, pero ¿se siguen viendo en los campos de fútbol? Sí. ¿Se siguen viendo en las camisetas de los equipos? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta la temporada que viene. ¿Vale? Hemos tenido que salvar la Eurocopa. A partir de la Eurocopa ya no será posible ver patrocinios de estas características. ¿Solo en camisetas? No, en camisetas y en instalaciones deportivas. Es decir, los contratos deportivos son contratos francamente interesantes desde el punto de vista jurídico. Hay diferentes niveles de patrocinio, de apoyos, de no sé qué, de no sé cuál. Todo eso está eliminado, ¿vale? En principio, aunque en la camiseta, por poner un ejemplo, el Real Madrid, ya que estamos en Madrid, el Real Madrid ya sabéis que no lleva Coder en la camiseta, pero Coder es el patrocinador del Real Madrid. Bien, no va a poder ser. ¿Vale? Y en el Santiago Bernabéu no va a poder aparecer publicidad de Codere, salvo que la comunidad autónoma se lo permita expresamente, ¿vale? Que está también, que ya veremos a ver cómo nos apañamos con la comunidad autónoma de Madrid, que no es muy amiga de este decreto. ¿Qué es lo que ha hecho el Madrid? Vender su imagen en los países de la antigua Unión Soviética. Con lo cual, hay casas de apuestas en países que no son España, que es donde nosotros podemos regular, pero en países que le van a pagar al Madrid dinero para que sean patrocinadores del Real Madrid en aquellos países de sus casas de apuestas. Es decir, por eso os digo que el tema de la normativa se las trae. Es decir, nosotros podemos limitar la aparición y la compra de publicidad en el ámbito estatal, en todo el Estado español, pero no podemos evitar que el Real Madrid decida vender su imagen en otros países. Entonces puede ocurrir que si te vas a Bielorrusia puedas comprar una camiseta del Real Madrid con un patrocinio de una casa bielorrusa. Eso puede ocurrir. De hecho, los primeros que hicieron esto, en estas cosas suelen ser bastante figuras, son los italianos, que tienen una normativa muy parecida a la nuestra, a nosotros muy parecida a la suya, y creo que fue la Juve el que vendió todos sus derechos en otros países. Normalmente no deberíamos ver nada, tendremos un conflicto si coinciden en una competición europea. Porque, claro, si el Madrid va a un país a jugar al fútbol con un equipo donde tiene vendidos ahí los derechos, es fácil que el Madrid pueda tener una camiseta en esos partidos con esa casa bielorrusa, por poner un ejemplo, y como se retransmiten aquí, pues seguramente no podremos hacer nada. Pero bueno, para que os hagáis una idea un poco de la complejidad. Total, la Liga Española, que es a lo que vamos, y en la Copa del Rey no va a aparecer publicidad independientemente de la categoría deportiva del equipo, ¿vale? Más, bonos de bienvenida. Os decía, se prohíben absolutamente los bonos de bienvenida. Es decir, no hay bonos de bienvenida que valgan de ningún tipo. Lo único que hemos mantenido son los bonos de fidelización que le llaman, pero para eso tienes que tener abierta al menos una cuenta durante 30 días y has tenido que estar verificado documentalmente. ¿Qué significa ser verificado documentalmente? Cuando tú abres una cuenta en un operador online, lo primero que haces es mandar tu número de DNI, ¿vale? Entonces, pones tus datos con tu número de DNI, ese número de DNI nos llega a nosotros, el operador nos hace una consulta, nosotros hacemos una consulta a policía. Cuando digo consulta, todo esto es informático en tiempo real, quiere decir que no es que haya que llamar por teléfono y tal. Y si no está inscrito en el Registro General de Intervención al Juego y es mayor de edad, el dueño de ese DNI puede activar su cuenta. Luego lo que hay que hacer es demostrarnos que ese número de DNI pertenece a quien quiere jugar. Es decir, para que un chaval no le coja simplemente el número de DNI a su madre y nos ponga el número de DNI. Entonces, hace falta que nos demuestre documentalmente que efectivamente es mayor de edad y que es la persona que está. Entonces, tienes que tener una cuenta ya verificada. Esa es una segunda verificación, con lo cual
a partir de ahí ya estaría verificada y un mes jugando. Entonces, a partir de ahí sí vas a poder obtener bonos. Claro, ¿qué es lo que nos dijeron los operadores? Claro, siempre teniendo en cuenta que el juego es legal, ¿eh? Es decir, que, claro, que al final tenemos que regular algo que no deja de ser una actividad legal en España y además muy lucrativa, no solo para las empresas, sino también para las propias arcas públicas. Es decir, tampoco nos vamos a engañar aquí al solitario. Entonces, claro, nos dicen es que los bonos de fidelización en realidad son un bono de fidelización es el tipo de apuesta que le damos a determinados jugadores nuestros. Es decir, en lugar de que la cuota sea 0,75, pues a determinados jugadores la cuota son 0,80. Bueno, pues al final es gente que ya está jugando y que esa publicidad y ese bono en principio no le va a llevar a empezar a jugar. De ahí un poco lo que decíamos al principio de precaución. Es decir, la idea es evitar que la gente a través de la publicidad acceda al juego, pero si ya estás jugando, eres mayor de edad y no tienes problema con el juego, pues tranquilamente puedes seguir jugando, ¿vale? Entonces, los bonos de bienvenida desaparecen, los bonos de fidelización se mantienen. Famosos y famosas, se prohíbe la aparición en las comunicaciones comerciales de personas o personajes de relevancia o notoriedad pública, sean aquellos reales o de ficción. Es decir, no se puede hacer publicidad con famosos. No sabéis la cantidad de operadores que nos ha preguntado a ver qué es famoso. Hemos estado durante tiempo, casi parecíamos la RAE. Que a ver si este es famoso o el otro es famoso, que si tuvimos una consulta que fue como muy... bueno, pues que nos costó un poquito más resolver, dice, no, claro, es que esto es una cuña de radio. Entonces, la persona famosa lo que va a hacer es retransmitir, pero no se le va a ver. Y ya, pero se le va a identificar la voz. Claro, por eso precisamente, ya, pues entonces no se puede. Quiero decir que estamos un poco en esa dinámica. En principio, nadie identificable es famoso. De manera muy sencilla, en la última vez que tuve esta conversación con un operador, le dije, si le vas a pagar más que a mí, es famoso. Así de sencillo. O sea, que si le pagas por más que a cualquier ciudadano normal, entonces a partir de allá entendemos que es famoso. Y aquí empiezan ya los problemas. Digo los problemas porque la verdad es que es bastante complicado. Comunicaciones comerciales a través de medios presenciales, es decir, periódicos, vallas de publicidad, vallas en campos deportivos, flyers y demás. En principio, tiene que ajustarse a la normativa autonómica. Es decir, tiene que cumplir con la parte de los principios de la ley, los 4 principios que hemos visto antes, que eso es de ámbito estatal, pero tiene que ajustarse a la normativa autonómica. Entonces, si hay alguna normativa autonómica que prohíbe esa publicidad presencial, salvo que sea una publicidad exclusivamente autonómica, ya sería suficiente. Es decir, si estamos hablando de una casa de apuestas que solo tiene presencia, por poner un ejemplo, en Madrid, y si Madrid le autoriza a la publicidad estática, podría hacerlo. Lo que pasa es que no hay casas de apuesta que solo tienen presencia en Madrid, con lo cual, a nada que haya cualquier normativa autonómica que impida la publicidad estática, y existe, no podría hacerse tampoco en Madrid. ¿Vale? Pero si de repente, ponemos un ejemplo, hay una casa de apuestas que decide que no quiere tener una licencia de ámbito estatal y prefiere una licencia de ámbito autonómico porque el 95% de sus jugadores son de determinada comunidad autónoma y la comunidad autónoma le permite esa publicidad, entonces estaría permitido que hiciesen publicidad. Esta es un poco la complejidad que tiene toda esta historia. En Madrid no hay, pero por ejemplo en Euskadi hay una casa de apuestas que es Quirolbet. Quirolbet solo tiene presencia en La Rioja, Navarra y el País Vasco. Si renuncia a La Rioja y Navarra y solo País Vasco y el gobierno vasco, que suele ser bastante favorable a los intereses de las casas de apuestas, le permite, si solo se puede jugar a Quirolbet en el País Vasco, podría hacerlo. Sin embargo, en el momento en el que ya trasciende en el ámbito autonómico, ya va a un ámbito estatal y Quirolbet está en otras comunidades autónomas, no podría tener tampoco la publicidad en Euskadi, ¿vale? Ya sé que es un poco rollo, pero bueno, yo os cuento todo y luego si la parte que os interesa, pues quedaros un poco con ella y la que no, pues la dejamos para otro día. Lo que ha tenido más repercusión, el tema audiovisual, es decir, anuncios en televisión sobre todo y radio. Para quienes oigáis carruseles deportivos y todo ese tipo de cosas, sabéis que están trufados de anuncios de estas características. Si sois futboleros, yo por ejemplo lo soy, es imposible ver un partido de fútbol sin ver mínimo 30 anuncios de diferentes casas de apuestas. Bien, eso a partir del 30 de agosto desaparece, ¿vale? Solo se puede hacer apuestas de 1 a 5 de la mañana. Es decir, hay que tener muchas ganas de jugar y encima muy poco sueño
para ver anuncios de apuestas, exclusivamente de 1 a 5 de la mañana. Aquí estaba el tema de los eventos en directo, es decir, la retransmisión de los partidos. En la versión anterior, supongo que recordaréis, el tema del partidazo se salvaba porque se bajaba a las 8 de la tarde. Bien, es de 1 a 5 de la mañana. No va a haber publicidad en televisión de casinos, apuestas ni eventos en directos, salvo de 1 a 5 de la mañana. Los bingos y los rascas tienen otro horario porque tienen otro perfil normativo que se pueden hacer, y esto tiene que ver ya con la ley audiovisual y los niveles de protección de la ley audiovisual, el horario protegido, superprotegido y demás. Se puede hacer de 8 a 9 de la mañana, de 5 a 8 de la tarde. Y a partir de las 9 de la noche, las loterías, rifas y concursos, se puede hacer publicidad salvo en los programas dirigidos a público infantil. ¿Vale? Por eso seguiremos viendo los anuncios de Navidad, de la lotería, tal, a todas horas. Esto tampoco ha tenido remedio. Insisto, vuelvo al punto original porque en la ley de origen que es de la que se desarrolla ese decreto, la normativa de loterías es distinta. ¿Vale? Servicios de la información. Y aquí ya esto sí que ha sido un sin Dios. Webs y apps. En las páginas web, en principio, está prohibida toda publicidad que tenga que ver con el juego, salvo en aquellas páginas web que se dediquen al juego. Es decir, no podríamos prohibir la publicidad de Bet365 en la página web de Bet365, porque claro, entonces sería prohibir la publicidad. Esto hubiese ido a Europa y Europa nos hubiese crujido el decreto. Entonces, en las webs en principio no se puede, insisto, salvo que sea la propia página web del operador de juego, se dediquen exclusivamente o principalmente a esta cuestión. Imaginaros tipsters y páginas web que hablan de apuestas deportivas, en cuyo caso también está permitida la publicidad. Y en aquellas páginas web que hacen información principalmente deportiva, y aquí estamos hablando de AS, Marca, Mundo Deportivo y demás, se les permite que que establezcan un enlace a otra página distinta donde ahí pueden hacer publicidad de apuestas, sobre todo si ellos tienen una casa de apuestas propia. Es decir, que Marca puede poner, lo tiene que poner de manera muy específica, que va a haber publicidad de apuestas exclusivamente, que te va a dirigir a otro sitio, tienes que garantizar para acceder a otro sitio que eres mayor de edad. Aquí sí que no hay mucha comprobación, simplemente con decir que sí. En fin, que la idea es que no pueda estar como ahora el Marca, por ejemplo, el AS o el Mundo Deportivo, me da igual, cualquiera de estos periódicos, que básicamente todo el cuadro de todo el frame son apuestas deportivas. Eso ya no va a poder ser, pero tampoco se les prohíbe. Pueden poner en una parte las apuestas deportivas. Tema de buscadores. Como sabéis, existen los acuerdos comerciales de buscadores, es decir, la parte que son de patrocinios en la parte de arriba, y luego están los resultados propiamente dichos de los buscadores. Es decir, si tú buscas cualquier cosa en Google, hay una parte que pone anuncio patrocinado, tal cual, no sé qué, y hay otra parte que es el este. En principio, está prohibida toda la publicidad, salvo que el elemento de búsqueda esté específicamente recogido, sea un término específicamente recogido en la ley 13/2011. Es decir, si tú buscas juego de la OCA, no te pueden salir apuestas deportivas. Pero si tú buscas casino, ruleta, rifa, lotería, juego online, sí te puede salir apuesta deportiva, ¿vale? Porque el principio, digamos, que subyace aquí es la publicidad exclusivamente a demanda en red social. Es decir, si tú quieres publicidad del juego online, pues lógicamente tampoco te lo puedo impedir porque no la puedo prohibir, lo puedo limitar, porque si la prohíbo, Europa me tumba el decreto. Entonces yo la puedo limitar. Si tú quieres publicidad y eres mayor de edad, lógicamente yo no puedo hacer nada al respecto. Y por último, redes sociales. Redes sociales, las que conocemos a día de hoy. Claro, que esto, en el tiempo en el que acabábamos de ultimar el decreto y se publicó, TikTok empezó a hacerse conocida. Todavía no existía TikTok y luego de repente estaba TikTok. El principio es el mismo, a petición. Es decir, si tú sigues, no solo le das un like o haces un retweet, si tú sigues a una web de juego o sigues a un tipster, un pronosticador de apuestas, te puede llegar publicidad. Pero tienes que ser perfectamente capaz de eliminar que esa publicidad te llegue. Si no sigues, en principio no debería llegarte nunca publicidad de juego de apuestas online. Si tú sigues a Bet365 en Twitter o sigues a Bet365 en Facebook, parece razonable
que tú quieras publicidad de juego y por lo tanto no te moleste que te llegue. Si te llega a pesar de todo, entonces lo que tienes que hacer es, bueno, primero podrías denunciarlo y lo que puedes hacer es eliminar, tiene que ser perfectamente fácil de eliminar, es decir, dejar de estar en los listados de esto. No sé si habéis recibido, a mí me ha pasado últimamente bastante, publicidad de la ONCE o de SELA en correo electrónico. Es decir, apuesta no sé qué, apuesta... También es verdad que nosotros, claro, entramos mucho a todas estas cosas, ¿eh? También es verdad. La publicidad por correo electrónico está prohibida, salvo a demanda. Es decir, tienes que inscribirte en los boletines, para que te da. Si no, la publicidad por correo electrónico está prohibida. Si os llega publicidad por correo electrónico, lo podéis denunciar. Y podríamos sancionar al operador, en este caso, ¿vale? Moratorias. ¿Cuándo entra en vigor? Hay diferentes moratorias. Nosotros, en su momento, pensamos en que la entrada en vigor fuera inmediatamente después de acabar la temporada deportiva actual, porque había contratos en vigor, con lo cual podríamos tener un problema de responsabilidad patrimonial al cambiar las reglas del juego, por así decir, a mitad de partido. El TRIS, la Comisión Europea, nos retrasó, no, el Consejo de Estado nos retrasó todas las moratorias 3 meses, con lo cual hay diferentes matices, pero así, de manera muy genérica, y para que nos hagamos una idea, hasta el 30 de agosto seguimos donde estábamos, más que bien, bueno, más o menos, a partir del 30 de agosto todo esto desaparece. ¿Vale? ¿Qué implica? Que a partir de ese momento se puede empezar a sancionar cualquier anuncio, cualquier publicidad de estas características que emita cualquier operador. El responsable sería el operador, es decir, que no el medio de comunicación, sino el operador, por lo tanto, debería no cuidarse muy mucho de que nadie haga anuncios en su nombre, y sería una sanción grave. Esto implica multas de hasta 1 millón de euros y, sobre todo, hasta 6 millones de pérdida en 6 meses de licencia. Para un operador de estas características, con el dineral que ganan, 6 meses sin licencia, la pérdida que puede tener de clientes y demás es mucho más importante que la sanción, que sí que voy a 1 millón de euros, pero que tampoco les puede generar mayor problema. ¿Vale? Y hasta aquí la chapa. No sé si me he alargado demasiado. Si es así, ya lo siento. Fantástico, Miquel. Me ha quedado muy claro muchas cosas. Tengo preguntas que voy a lanzar alguna. Aprovecho para los que estáis, que pidáis turno de palabra por el chat también, para que podáis ahora lanzar vuestras preguntas. Yo tengo una que, o sea, tengo varias apuntadas, pero me he hecho una como con un círculo gordo. Lo del tema de las competencias autonómicas, porque, por ejemplo, me da la sensación de que, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que nos toca la Comunidad de Madrid, podría un poco entorpecer la tarea y el fundamento o la esencia del propio decreto, ¿no? Si digo la Comunidad de Madrid, bueno, en otras, pero bueno, en esta que tenemos lo que tenemos, no sé cómo puede ser eso compatible con el decreto. A lo mejor hay que recuperar o centralizarlo otra vez y quitarla. Bueno, esto ya sería, me imagino que las comunidades autonómicas se echarían encima, pero ¿cómo se podría hacer esto desde el punto de vista, para no entrar en contradicción? No sé, es que me ha dado la sensación esa, ¿no?, de que la comunidad autonómica podría entorpecer un poco la aplicación del propio decreto. Centralizar suena al discurso de otros. No es un poco la dinámica en la que nos estamos moviendo. Eso es más de que partidos con colores verdes que rojos. Sí. No, centralizar no es la idea. ¿Puede entorpecer? Pues muy malamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de casas de apuestas, que es lo que es la competencia autonómica propiamente dicho, tienen actividad a nivel estatal. Es decir, tienen licencias.es. Y si tienen licencias.es, aunque la comunidad autónoma quiera, no puede. No puede dejar, por ejemplo, que haya publicidad estática, porque hay normativa autonómica, no la de Madrid, pero existe normativa autonómica que dice que la publicidad estática está prohibida. Por lo tanto, como la publicidad estática en Madrid puede tener efecto a resultas de imagen de marca en otras comunidades autónomas, pues entonces no puede hacerse. Es decir, publicidad autonómica, o sea, publicidad de juego en revistas que se editen en Madrid y solo en Madrid y para gente de Madrid que no salgan de Madrid,
pues igual sí, si son muy de Madrid, pero tendría que ser la edición de Madrid, hablando de casas de apuestas que solo hay en Madrid, con lo cual, aunque la voluntad de las comunidades autónomas sea la de intentar entorpecer, la verdad es que lo tienen complicado. Y luego otra cuestión, el medio audiovisual, que es principalmente el que más nos está atosigando, sobre todo televisión y radio, pues el Telemadrid igual sí, pero claro, Telemadrid si no es con un punto es, pero el Televisión Española, Antena 3, todo lo que son televisiones de ámbito estatal, plataformas de pago y demás no pueden tener anuncios, con lo cual lo que más abruma ahora mismo, que es el tema, sobre todo fútbol y apuesta deportiva, ya sea tenis, ya sea fútbol, ya sea baloncesto, la mayoría es plataforma de pago y la plataforma de pago estatal, con lo cual ahí no hay nada que hacer. Es decir, que a pesar del intento que seguramente harán, no pueden hacerlo, porque afortunadamente en este caso la globalización les pasa por encima. Y también te digo que la última vez que tuvimos el Consejo de Políticas de Juego, la Comunidad Autónoma de Madrid no fue particularmente beligerante con ninguna de las propuestas que se le hizo. Por lo que sea, el PP sí que es verdad que con el tema de juego y el tema de la ludopatía está empezando a hacer un discurso como muy de problema social al que hay que darle una solución y tal y cual, y por lo tanto ahí puede que ahí se anteponga el ultraliberalismo de la presidenta de esta vuestra comunidad. Mira, además en materia de publicidad, yo tenía también apuntado y te leo aquí una pregunta con el tema de, a mí lo que me pasa, yo me imagino que le pasará a mucha gente, lo de los pop-up de las casas de apuestas y demás, no sé si eso a lo mejor, si tienen el dominio fuera de España, si la regulación les aplica. Y también aquí en materia de eso te preguntan, dice, ¿con quién habéis mantenido reuniones? Dice, ¿hay presiones de las empresas, las televisiones, asociaciones de consumidores? ¿Y en qué sentido si las hay esas presiones? Dice, por ejemplo, en el programa de televisión del Chiringuito seguirá la publicidad de apuestas. Bueno, preguntaban por ahí. Vale, por empezar por el final. El Chiringuito es tan largo que habrá una parte del programa que no tendrá, no tendrá publicidad, a partir de la 1 se pondrán morados. Pero claro, el Chiringuito empieza a las 12 y acaba a las 4 de la mañana, con lo cual la parte de 1 a 5 sí que podrán tener apuestas. El juego ilegal. Claro, nosotros podemos controlar el juego legal. El punto es, los pop-ups y todo este tipo de cosas de juego legal no te van a poder salir, salvo que tú quieras que te salgan. De una empresa que esté en las Islas Seychelles, que hemos cerrado ya 23 veces, pues si te salen, pues denúncialo. Entonces iniciaremos el procedimiento. Como no sabemos dónde están, no les podemos sancionar. Lo único que podemos hacer es cerrarles el dominio. Pasa que sí que es verdad que son URLs que van cambiando y van rotando, con lo cual el año pasado cerramos 400, pero 400 URLs, no 400 DNS, que igual hay 100 que son de la misma empresa. El juego ilegal, esto es como todo lo que es ilegal, es decir, se sale de la regulación y por lo tanto es más casi cuestión de la policía que de la Dirección General. Pero en principio una empresa legal residencial en España, si te atosiga con pop-ups y cosas de estas que tú no has pedido y se puede demostrar, se le sancionaría. Y el tema de las presiones. Reunirnos hemos reunido con todo Cristo. Sí. Nos hemos reunido con todo Cristo. Yo no he tenido tantas reuniones. Además, a mí me tocó esto. Yo arranqué en mayo y me tocó justo esto. He tenido reuniones estas de Zoom como nunca hubiese pensado. Hemos reunido con todos. No hay operador con licencia en España con el que no nos hayamos reunido. Presiones. Tampoco te creas. Ellos estaban resignados a su suerte, sabían que teníamos una determinación muy clara, entonces lo único que nos decían es el desastre que les íbamos a hacer, el roto que les íbamos a hacer, según si eran un poco más empáticos o menos, o conocían un poco más o menos con quién estaban hablando, nos hablaban del paro que íbamos a generar por culpa de esta regulación y las familias que se iban a ir a la calle y entonces por nuestra culpa íbamos a empobrecer David Papia, y el resto lo que han hecho es recurrir al decreto. Es decir, el decreto tiene ya 3 recursos anunciados. Uno es el de la Liga, el otro es el de la Asociación de Medios y el tercero es de J Digital, que es la patronal del juego. Con lo cual, los 3 que están en el meollo son los 3 que nos han recurrido al decreto. Ya nos dijeron en su momento que nos lo iban a recurrir y recurrido está. Las moratorias, sí que es verdad que ahí sí se ha insistido mucho más, darnos tiempo, necesitamos tiempo, bla, 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 bla.
a la vista está que al Consejo de Estado le presentaron alegaciones y le convencieron, nos lo alargó 3 meses, pero hasta ahí. Entonces, yo no hablaría tanto de presión a lo peliculero, de te amenazan y tal, sino, bueno, pues de intentar convencernos de algo que, como era imposible que nos convencieran, pues no nos han convencido. Y ahora ya quedará todo en manos del Supremo. Si el Supremo nos tumba el decreto, pues habrá que volver a empezar. Y si no nos lo tumba, pues entonces serán ellos los que tendrán que reajustar sus modelos de publicidad. Bueno, está claro que están en su derecho de si no están contentos, bueno, recurrir. Eso siempre pasa. Claro, eso es así. Sí, estamos acostumbrados desde el sindicato, estas cosas también estamos muy acostumbrados. Bueno, ha pedido la palabra Sonia. Sonia tiene la pregunta. Sí, hola, ¿se me escucha? ¿Hola? Sí, perfectamente. Sí, sí. Escuchas, Vale, sí, gracias. sí, perfectamente. Alto y claro. Bueno, primero agradecer la charla de hoy, ha sido muy bueno, pues entretenida. Y me han surgido varias preguntas a lo largo de la charla, aunque una me la has contestado al final casi sin querer, porque te iba a preguntar por el tema, cuando has hablado de las sanciones previstas para por el tema de vulnerar la ley, ¿no? Quería preguntar si la cuantía o la sanción en sí va a ser suficiente para que fuera disuasoria y no que sencillamente dando un X pues le saliese más rentable apoquinar dinero y seguir haciéndolo, pero cuando me has dicho lo de las 6 meses de pérdida de licencia, pues entiendo que hace pupita, así que me quedo más tranquila. Por otra parte, no sé si esto, en verdad, leyéndome el decreto, pues me lo solucionaría yo sola, ¿no? Pero ya que estoy lo pregunto. Cuando hablamos de publicidad, hemos contemplado, entiendo yo, como publicidad en las leyes, publicidad en anuncios y tal. No sé si se está planteando hacer algo o se ha hecho o se plantea hacer algo tipo como cuando salió la ley antitabaco, que yo recuerdo que en series y en películas españolas, porque claro, no te puedes meter en otra vía, se prohibía pues que apareciese, ¿no? El tabaco en esos momentos, pues no sé si se plantea que no aparezca el juego como algo a fomentarlo, ¿no? Pues como por ejemplo cuando podía salir, creo que era en Aquí no hay quien viva, que ganaban la lotería o no sé qué, no sé cuánto, y de repente, pues alguna cosa así, ¿no? No sé si eso se llega a plantear o no. Y por otra parte, con el tema de famosos, aunque ha sido muy claro, supongo que me contesto a mí misma, pero me surge la duda con actores y actrices especializados en doblaje no conocidos, ¿vale? En el sentido, bueno, no conocidos, en el sentido de, por ejemplo, José Luis Gil es es actor, es muy famoso, se especializa en doblaje, pero también se especializa en salir en otras series y películas. Sin embargo, hay actores de doblaje que su cara no nos suena en absoluto, pero su voz sabemos quiénes son. O sea, y pues el actor que dobla a Castle, pues sabemos quién es porque dobla a Castle y dobla no sé quién y dobla no sé cuánto. O el actor que dobla a Joey de Friends, o la actriz que dobla. Y entiendo que entran en la parte de famosos y que por lo tanto ni pueden hacer cuñas radiofónicas, pero tampoco anuncios televisivos, pero me surge la duda. Y ya está, solamente era eso. Muchas gracias. Vale, empiezo por el final, que es la más fácil de las que has preguntado. Actores de doblaje, si son reconocibles, son famosos. Y si son, da igual, quiero decir, que sea la voz o que sea el aspecto físico, son reconocibles. Y vuelvo a la parte muy sencilla. Si les van a pagar más que a un ciudadano normal de la calle que no conoce más que su propio entorno, pasan a ser famosos. Es decir, si le contratas precisamente porque su voz es reconocible, es famoso y por lo tanto no podría hacer publicidad. Y aunque la haga, como solo la puedes emitir de 1 a 5 de la mañana, pues bueno, el perjuicio es menor. Es decir, seguramente eso llegaría a la DGJ y tendríamos que ver bueno,
pues qué nivel de conocimiento puede tener, si efectivamente es muy reconocible, es decir, que también hay actores de doblaje con voces muy ligadas a determinados actores y actrices y actores de doblaje que no son tan reconocibles. Sería uno de estos expedientes muy complicados de gestionar en la... Pues claro, aquí no todo es blanco ni negro. Entonces, sería complicado de gestionar. Con el tema de las sanciones, sí que es verdad que 1 millón de euros para un gigante de estos es nada, es calderilla, pero tienes 2 problemas. Uno, que tienes un perjuicio de imagen de marca muy importante si te empiezan a sancionar, y a nadie le gusta que le sancionen por vulnerar. Y sobre todo que si pierdes la licencia durante 6 meses, el problema no es tanto el dinero que pierdes durante ese tiempo, sino que son jugadores que dejan de tenerte como referente dentro de su propio juego. Y en general, el jugador más intensivo suele alternar entre 2 o 3 operadores. Es decir, tampoco está con 17 cuentas. Ese es el que ya tiene más problemas. Pero un jugador, digamos, estándar con cierta intensidad de juego suele estar entre 2 o 3. Si te quitas durante 6 meses, es muy fácil que no vuelva a ti. Por lo tanto, ahí sí tendría un problema. Y por último, con el tema de las películas y demás, pues va a ser otro de los expedientes complicados. Y de hecho ya hemos tenido un par de estudios que nos han notificado que como parte del atrecho en alguna de las películas iba a haber máquinas tragaperras, pero que no iba a jugar nadie porque era una historia de un ludópata y demás. Claro, si se hace, una cosa es que se haga publicidad de juego y otra cosa es que haya un entorno de juego. Sin embargo, cuando fumas, fumas. Es decir, hay alguien que está fumando. Entonces eso es más fácil de prohibir. Claro, no lo sé muy bien cómo en principio no debería, o sea, no podrían. Es decir, en una serie de estas características, una película, una serie o lo que fuera, no podrían y iría más con los principios básicamente que con propiamente dicho los horarios y demás. Sería más un problema de principios que son accesibles a menores, por lo tanto no debería haber este tipo de... Pero sería complicado, sería uno de estos otros expedientes con mucha alegación y que tendríamos que ver si hay mala fe, no hay mala fe. En fin, no, esta es de las que no es blanco y negro tampoco. No tenéis un trabajo fácil. Bueno, tenemos... Juan había pedido la palabra. Sí, hola, se me escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí, vale, perfecto. Sí, bueno, yo en principio lo que es la ley esta de juego, prácticamente he participado, me refiero, he estado pendiente de ella desde que se inició prácticamente. Hemos tenido varias reuniones con la Comunidad de Madrid, lo que es la patronal de bingos también y demás, en relación a cómo podía afectar y demás, porque en Madrid lo que era en publicidad solamente, afectaba lo que es la ley estatal, es decir, la ley que había estatal, porque en Madrid no ha habido nunca lo que es ley de publicidad o reglamento de publicidad, y se ajustaban a lo que había en el estatal. Me gustaría saber si hay muchas más comunidades que están en la misma situación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hombre, la ley esta yo lo veo bien, es decir, tal como se ha cerrado, está dentro de unos límites que por la situación que tenemos ahora mismo y la situación de bloqueo, como dice el director general, con Miquel, de los interlocutores y demás, no lo han tenido muy fácil, ¿no? Y es verdad que, aunque sea un poco laxa, pero no tanto, no como la de antitabaco, como se decía, como ha dicho también la compañera, pero sí es un avance bastante importante, ¿no? Lo que sí llevamos reclamando desde lo que es la parte de los trabajadores y desde lo que es el sindicato ha sido lo que es más participación o más en lo que es la toma de cada vez que se ha desarrollado pues un reglamento como fue el de la ley el reglamento de apuestas en la Comunidad de Madrid y demás, pero sé que esto no entra dentro de lo que es la ley ahora mismo de publicidad, ¿no? Pero sí, sabemos que lo que es el juego
para toda la ciudadanía, pues es nocivo y es perjudicial. Es decir, es un tema que, aunque hay muchos trabajadores que vivimos de ello, yo trabajo en un bingo, sabemos lo nocivo que es y es algo que hemos criticado desde este sindicato cuando no se nos ha hecho caso en lo que es el Consejo Económico y Social en la Comunidad de Madrid, cuando se aprobó lo que era el reglamento de apuestas y anteriormente de salones y demás y de máquinas, cuando decíamos que habría que tomar ciertas medidas de limitar, no dejarlo al libre comercio, como es otras actividades, como son las panaderías o pueden ser tiendas de comestibles y demás, porque esto era bastante perjudicial, ¿no?, para lo que es la población, ¿no? En ello, nosotros siempre hemos planteado o habíamos planteado lo que era esa contingentación o lo que era esa limitación de locales y demás, y a la vez una regulación en relación al tema laboral. Es decir, cuando se aprobó lo que era el reglamento del 79, me estoy hablando de mucho más atrás, para lo que era el reglamento de bingos y casinos y demás, ya se establecían unas pautas y unas reglas, lo que era de trabajadores, o sea, de plantillas mínimas de presencia, plantillas mínimas de trabajadores, categorías y demás. E incluso se llegó a regular hasta los salarios, me acuerdo, ¿no? Claro, esto en lo que es el sector de apuestas y de juego, de este tipo de juego, no se hizo nada, al contrario, se dejó el libre albedrío y ha conllevado lo que es en Madrid esa saturación, digamos, de locales de apuestas y demás, en donde lo que es la inversión, lo que es la inversión es muy poca para lo que es el beneficio que se saca y lo que es el mantenimiento de plantillas, que prácticamente es casi nula. Y estamos teniendo muchos problemas en relación a hacer cumplir, que no se cumplen, lo que los horarios de apertura y cierre de estos locales. Se están haciendo un montón de horas y los trabajadores no tienen ni convenio, porque digamos que muchos de ellos son pues franquicias, y los centros de trabajo pues tienen como máximo en torno a 3, 4 o 5 trabajadores, de los que no se pueden hacer ni siquiera elecciones. Es decir, no tenemos ni convenio de sector e incluso de empresa, no se pueden llegar a hacer ni convenio de empresa. Pero bueno, esto es un tema que es al margen y es algo que siempre he intentado hablar con las distintas administraciones, en este caso con la Comunidad de Madrid, cuando estaba Fernando, y bueno, pues es algo que lo llevamos arrastrando y que estamos viendo que las consecuencias que nosotros ya advertíamos en su momento, estoy hablando de hace ya casi 2 décadas, pues se han venido cumpliendo, es decir, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Mi pregunta, pues más que nada ha sido una reflexión, pero mi pregunta, bueno, pues más que nada es saber si hay muchas más comunidades que estén en la situación de Madrid, que no tengan regulado lo que es la publicidad y que pues estuviesen esperando a esto, porque ha habido mucho temor por parte de empresarios, en este caso del sector del bingo, si le iba a afectar, porque ellos han estado siempre muy regulados y tal, y al resto no. Y poco más. Vale. Vuelvo al principio. Nosotros, el juego presencial, no tenemos competencia ninguna. De ningún tipo. Quiero decir que no, pero el único bingo que tenemos es el bingo online, que es prácticamente residual. Hay muy poquito juego de bingo online. Por lo tanto, yo no sé, la Comunidad de Madrid supongo que hará referencia a otro tipo de normativa de publicidad, porque en principio nosotros ahí no podemos hacer nada. Es decir, que no. Y de todas maneras, todas las comunidades autónomas están cambiando ahora la normativa de juego. Con lo cual yo no sé si van a incorporarse, van a facilitar o van a limitar aún más la publicidad presencial. Pero ya te digo, en la Dirección General, juego online de ámbito estatal, ni siquiera tenemos competencia en el juego online de ámbito autonómico, es decir, aquellas casas de apuestas online que solo se puede jugar en la comunidad autónoma, y loterías de apuestas del Estado y 11. Todo lo que tiene que ver con tema presencial, nada. Y además, cada vez que hablo con una comunidad autónoma me lo recuerda.
Lo primero que hace, ya sabes que no tenéis competencia, que sí, ya sé que no tengo competencia, pero en este otro tema que sí tenemos, bien, vale. Así que no lo sé, no sé tampoco cómo engancha la publicidad en torno con el bingo con el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales. Bueno, te digo, todo lo que es presencial simplemente se remite a la normativa autonómica. Perfecto. Tenemos, Aníbal también había pedido la palabra. Aníbal. No te escuchamos, no sé si está... Bueno, está, que me sale por aquí que está, pero no le escuchamos al compañero. No, bueno, no sé si tiene algún... Ah, dice que un momento, bueno. Pues mira, te pregunto yo otra cosa, Miquel. Hablabas antes de, un poco al principio, pero has pasado, no sé, has pasado así como un poco rápido, que decías que de momento o sea, a lo mejor no lo entendí bien, no veías como que de momento hubiera un problema grande con el tema de que fuera un problema de salud pública ahora mismo, no lo considerabais ahora mismo un problema de salud pública, pero sin embargo en una de las gráficas que mostrabas, que era algo que todo el mundo yo creo que lo veía de forma evidente, lo que pasa es que cuando pones una gráfica pues se ve mucho más palpable, el aumento de los, en la juventud de los que son apostantes, ¿no? de gente joven, de un aumento además altísimo, no sé si creo que era de hasta de un 40%, me ha parecido. ¿No consideráis eso ya como una alarma suficiente o grande, ya no de salud pública, quizá a lo mejor salud pública es decir mucho, ¿no? Es más mayúsculo, pero algo importante? Y enlazado con esto, también que has pasado así como muy rápido, yo además que soy muy de videojuegos, lo del tema de las cajas botín de los videojuegos. Esto es una cosa que además tradicionalmente en el mundo de videojuegos, pues los videojuegos eran un mundo de empezabas, terminabas la partida. Sin embargo, hay un montón ahora de videojuegos, pues tipo Fortnite, por ejemplo, donde se está fomentando muchísimo este tipo de cosas que decías, de las cajas botín, para poder mejorar en el videojuego, de mejoras en el personaje, además con publicidad abundante, ¿no? Donde los chavales ahora pues te dicen, en vez de comprar el videojuego, pues te dicen, dame 50 euros para poder mejorar mi personaje. Esto es una cosa que también puede llegar a ser un poco preocupante. No sé si esto lo pensáis regular o qué idea hay sobre esta cosa. A la primera, a ver, que es un problema a quien le afecta, sí, desde luego, es un problema grande para quien le afecta, pero date cuenta que el último estudio de prevalencia dice que adicción al juego tiene el 0,3% de los jugadores. Por contextualizar las cosas en sus justos términos. Entonces, claro, al final, incluso en las estadísticas que hacen las propias asociaciones de jugadores rehabilitados, los porcentajes son muy bajos. De la población prácticamente inexistente, incluso de los propios jugadores también son muy bajos. A eso me refería, es decir, cuando hablo de lo que es la adicción, otra cosa es el consumo intenso, otra cosa es que cada vez haya, y aquí vuelvo al principio de prudencia que decía, cada vez haya más gente joven que está empezando a jugar. Está demostrado que si acabas desarrollando un problema de juego, cuanto antes hayas empezado a jugar, más severo va a ser el problema de juego. Es decir, que ahora mismo no lo es. Y eso es cierto, porque los datos no nos dan para decir que lo es, pero puede llegar a serlo. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar evitarlo, no tanto un problema de salud pública, que entiendo que requiere ya otra serie de... Estas cosas, la verdad es que así dichas son para quien tiene una ludopatía y lleva años combatiendo la ludopatía, que alguien le diga que es un problema de salud pública, pues supongo que le tocará la moral muchísimo. Es decir, desde el punto de vista de la institución y desde el punto de vista institucional, bueno, los problemas hay que afrontarlos en los términos estadísticos que son, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que pretendemos es ser, por ese principio de prudencia, intentar que eso ocurra. Es decir, y poner todos los medios para que la gente joven que está entrando a jugar, es decir, lo que en la estadística que tú decías, que de 18 a 25 años los nuevos jugadores, 40% sean de esa edad, bueno, que eso no acabe suponiendo un problema de juego intenso, un problema incluso de adicción. Porque ahí tienes un problema de intensidad y tienes un problema de adicción. Tiene diferentes grados, por así decir. También se puede llegar a decir que un consumo problemático es una adicción en un momento temprano, que sí que eso ya es otra discusión. Pero bueno, quiero decir que
que la inmensa mayoría de gente juega y juega sin más. Es decir, que... y luego también es verdad que la mayoría de jugadores, y cuando aparecen las estadísticas de el 90% de los españoles ha jugado en el último año, la inmensa mayoría juega loterías. Es decir, el Euromillón, la Lotería de Navidad, el cupón de la 11 y la incidencia de adicción en los premios diferidos es prácticamente inexistente comparado con los premios inmediatos. Es decir, cuanto más inmediata es la posibilidad del precio, más adictivo es el juego. Es decir, es mucho más adictivo jugar a una ruleta que te va a dar un premio en 3 segundos que tú compres la lotería de Navidad cuando vienes a Madrid de paseo en Doña Manolita en agosto y esperas al 21 de diciembre a ver si te ha tocado. Pues tiene unos niveles de adicción muy bajitos. Otra cosa es que haya gente que gaste demasiado dinero en loterías. Pero bueno, eso ya es otro problema que tiene otro tratamiento distinto. Eso con respecto a un problema de salud pública como tal. Loot boxes. Me alegro que me hagas la pregunta que decía aquel. La verdad es que es complicado el tema de las loot boxes porque si habéis visto en la definición que os pasaba al principio, o sea, que os ponía al principio lo que es juego de azar, tiene que ser evaluable económicamente. Entonces, hay dudas sobre si un skin o un elemento que puedas obtener en una loot box sea evaluable económicamente en el mundo real. Claro, en el juego sí, pero en el mundo real no. Y entonces, nuestra ley requeriría un cambio para ver cómo articulamos eso. A nivel europeo, solo han prohibido como tal la loot box, además ahí ya sin matiz, los belgas, porque la normativa belga dice que no puedes tener licencia en el online si no tienes en el offline, y como entienden que el loot box no tiene valor económico fuera del juego, pues entonces no les puedes dar una licencia y los han prohibido. Los holandeses, a través de la propia jurisprudencia holandesa que ha interpretado que no tienen valor y entonces que eso sí tienen valor, entonces también están prohibidos para mayores de edad, para menores de edad y no sé qué. Y nosotros lo que vamos a hacer, espero los próximos 15, 20 días, es someter a consulta pública el tema de las loot boxes para ver cómo lo regulamos. Ver un poco cuál es la percepción social en torno a esta cuestión. La gente de la Subdirección de Regulación lo lleva estudiando un año largo a ver cómo podemos abordarlo, en la idea de reformar la ley, porque esto tendría que ir a reforma de ley pues en el plazo de un año y luego ya mandarla al Congreso y a ver qué pasa ahí. Que incluso, además, me acuerdo, hubo un videojuego en particular de Star Wars, creo que no sé si fue el año pasado o hace 2 años, que requería de hacer compra importante para poder terminar el videojuego. Y algunos, bueno, esto fue súper polémico, casi como publicidad engañosa. En fin, bueno, yo recuerdo que fue muy, muy polémico esto. Y lo del Fortnite ya es de juego de guardia en algunos casos. Para que esté dentro de... Sí, acabo con esto. Para que esté dentro de los elementos susceptibles de regular, tiene que tener tres elementos. Evaluable económicamente, que haya un componente de azar y que tenga un precio. Si no hay componente de azar, ya no lo podemos regular nosotros, pasaría a ser un producto a regular desde el punto de vista del consumidor exclusivamente. Si no tiene un precio, lo mismo, y si no tiene componente, elemento, si no es cuantificable en el mundo real, pues entonces, quiere decir que una cosa es el sentido común, dices, joder, pues esto a por lo menos los menores de edad y tal, y otra cosa es ver cómo luego lo regulas sin que venga Europa y te diga que eso no se puede regular de esa manera, o te lo recurran y te diga el Supremo que estás haciendo el ridículo. Desde luego. Además, mira, ahora le doy el turno a Aníbal, que parece que ya sabía que la había arreglado, pero preguntaba además aquí en entorno a este de regulación, hacían una pregunta, dice, ¿pensáis que va a ser más fácil o más rápido atajar el tema de las apuestas en el gobierno? Dice, ¿es más difícil legislar de lo que se puede pensar desde fuera del gobierno? Y yo aquí preguntaría también, al hilo de lo que estamos comentando, sobre si también va a haber o pensáis que puede haber una normativa europea o directiva más bien europea en materia de regulación del juego, o en fin, ¿cómo lo veis esto? A nivel europeo, a medio plazo ya te digo yo que no. La Comisión Europea tiene muy claro que el tema del juego es normativa estatal, que cada estado regula como le da la gana y que ellos no se meten.
Te lo digo porque había incluso un grupo de reguladores a nivel europeo en el seno de la Comisión Europea, llegaron a la conclusión de que cada normativa y disolvieron el grupo, era un grupo de expertos y tal, con lo cual imagínate en qué punto está la Comisión Europea con este tema. Nosotros sí tenemos contacto con otros reguladores europeos, pero más para ver qué hace el personal, o sea, un poco de cómo lo lleváis. Y fácil, difícil, lento, rápido. Bueno, no sé, al final es un decreto que empezó en 2015, en menos de un año ya lo hemos sacado, pues bueno, pues tampoco a efectos de productividad tampoco está mal. Es un infierno procedimental, no voy a decir burocrático porque es ley de procedimiento, es lo que tiene está en la administración, es un infierno procedimental, o sea, la cantidad de informes que tiene que recabar para arriba, para abajo. Sí que es verdad que cuando fuimos a la Comisión Europea nos admitieron la urgencia, con lo cual en lugar de tardar 3 meses, tardamos solo 13 días en el informe de la Comisión Europea, pero es una locura. O sea, no te haces una idea, el expediente es una cosa así. En papel es una cosa así, entre las alegaciones que ha presentado todo el mundo, los informes que nos han ido presentando, las diferentes versiones que hemos ido generando, una locura. Y luego ya, una vez de que se supone que estaba todo, había que meterlo al Consejo de Ministros, entonces como éramos coproponentes con el Ministerio de Economía, había que hablar con los de Economía para ver cómo... Un sin Dios, un sin Dios, pero a pesar de todo, bueno, tampoco está tan mal, quiero decir que 4 de noviembre, bueno, no es un récord desde el punto de vista normativo, pero tampoco está tan mal. Ha salido y en tiempo de pandemia además, o sea que, bueno, bien. Exactamente. Eso igual ha sido una ventaja, mira, que nadie ha podido hacer nada, estaba todo el mundo atrapado en sus casas. Como cuando se legalizó el pez en Semana Santa, bueno, no, bueno. Es una cuña de broma. Aníbal, a ver si ya el compañero. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Vale, pues entonces nada. Vale, nada, lo primero pues agradecerle a Miquel el que nos haya contado pues un poco pues todo este intríngulis, ¿no? Que muchas veces nos quedamos o vemos solamente los titulares y de prensa y así tiene rollo infinito y demás, pero luego nos perdemos todo este entresijo, ¿vale? De toda la labor de fontanería que desde luego es de agradecer. Y nada, yo pues un poquito también en el hilo de esta última intervención sobre el tema si es difícil legislar o no, o sobre más o menos la participación de la sociedad en este tema, ¿no? Porque al fin y al cabo, o yo por lo menos esa es mi impresión personal, es que ahí quien ha ayudado, quien ha contribuido muchísimo a que se sitúe en el debate público, la agenda, esta cuestión de la regulación de las casas de apuestas y demás, han sido muchas asociaciones de vecinos, colectivos de barrio, etcétera, etcétera. Entonces, pues por un lado, preguntarle también a mí que si ha habido algún tipo de colaboración con estas organizaciones sociales a la hora de redactar esta ley, o si dentro del ámbito de tu ámbito de actuación hay algún tipo de colaboración con estas organizaciones y demás. Y luego, bueno, también era un poco también preguntar también en la dirección en la que ha preguntado Juan, ¿no? Sobre la propia situación de los trabajadores de las casas de apuestas. Sí que es verdad que, como dice él, es que son muchas veces 4 o 5 trabajadores que no tienen derecho ni siquiera a que un comité de empresa, que no hay ni siquiera un convenio y demás. No sé si, a lo mejor, bueno, ya que estamos, esto es una charla organizada por comisiones obreras que también toca este ámbito, pues que yo creo que también es importante, que muchas veces se habla pues de los efectos en los barrios más pobres, pero también los efectos para los propios trabajadores de las casas de apuestas, que yo creo que sí que también hubiera sido un enfoque interesante para esta charla. Un segundo, antes de que nos contestes, Miquel, yo solo quería decir una cosa al hilo de lo que dice el compañero Aníbal, que es muy interesante. Tuvimos además, desde el punto de vista sindical, un problema, por así decirlo, cuando ahora en la pandemia se decretaron las casas de apuestas como servicio esencial, es decir, pudieron abrir. Había muchísima gente que estaba en contra de esto, obviamente, por lo que estamos hablando, por el problema que supone, ¿no? De adicción y demás, pero desde el punto de vista de los trabajadores nos decían, oiga, pero claro, esta gente tiene que trabajar, ¿no? Un poco esa dicotomía que a veces tenemos desde el punto de vista sindical también y que bueno, que esto nos pasó.
Solo quería el comentario ese. Vale. Colaboración con asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, asociaciones de jugadores rehabilitados, hemos tenido. De hecho, asociaciones de vecinos, no de una en una, pero sí englobadas en la asociación de asociaciones, han presentado bastantes enmiendas, hemos tenido alguna reunión con ellos, con las asociaciones de consumidores rehabilitados también. Hemos incorporado en el decreto hay una parte que tiene de corregulación, hay un órgano de autocontrol para que las entidades, operadores se autorregulen con unos códigos de conducta y demás, que hasta ahora no estaban las asociaciones de consumidores. Hemos incorporado ahí las asociaciones de consumidores para que puedan tener también control en el tema de la publicidad. Es decir, que en la medida de lo que ha estado en nuestra mano hemos intentado colaborar con todos. ¿Seguimos colaborando? Sí, pero más, y esto sí que es verdad, más vía partido que vía institución. Bueno, pues al final la gente de IU, la gente de comisiones, PCs y demás, que te llaman, te dicen que propiamente dicho como Ministerio de Consumo. Pues al final tenemos esa doble condición de cada cual. Y con el tema de la pandemia, la desescalada, tuvimos auténticos problemas con las casas de apuestas porque no se les dejó abrir hasta la tercera fase. Y después de discusiones serias con Sanidad, que es quien iba incorporando las normas en su decreto del estado de alarma, ahí se determinó además que se iba a prohibir toda la publicidad, se prohibió la publicidad en el artículo 37, tuvimos problemas no solo con las casas de apuestas, también con los vendedores de la ONCE, que no les dejábamos salir, tuvimos que interpretar, en fin, que tuvo su aquel, y ahí sí el argumento era siempre el mismo, claro, es que tenemos que comer. Y entonces con asociaciones, estuvimos hablando con asociaciones de casinos, asociaciones de bingos, creo que también alguna, digo, claro, es que si no abrimos, ahí sí que es verdad que decíamos, no, es que esto es competencia de sanidad, nosotros no podemos hacer mucho más, pero sí que es verdad que hablábamos con sanidad y sí que veíamos que, y de hecho yo redacté alguna de parte de los decretos de desescalada porque era un riesgo real. Es decir, no son entornos seguros una casa de apuestas, no es un entorno seguro un bingo, no es un entorno seguro un casino. Casinos y bingos sí, porque son más grandes, entonces pueden mantener las distancias de seguridad, lo que pasa es que están muy mal aireados. En fin, ya desde el punto de vista sanitario era problemático. Entonces se fue retrasando la apertura muy hacia el final. Y sí que es verdad que sabemos que ha habido gente que lo ha pasado muy mal y mucha tienda pequeña de apuestas franquiciada con 1 o 2 trabajadores que al final no ha podido soportarlo el periodo de pandemia y ha tenido que cerrar. Pero claro, es lo que decías tú, es decir, que al final pues es un poco lo que pasa con el tabaco y Altadis, es que es una empresa pública española, es que sí, claro, pero y lo que recaudas en impuestos, claro, SELAE, que es la que más lotería vende, es un pagador extraordinario de impuestos. Mientras el juego siga siendo legal, sí que es verdad que es muy complicado mantener un equilibrio. De ahí otra vez, y vuelvo al punto anterior, el tema del principio de prudencia, es decir, intentar poner todos los medios para que el juego no acabe siendo un problema, es decir, sea pues una actividad de ocio para quien le guste y se lo pase bien, pero que eso se lo pase bien, es decir, no acabe siendo un problema. Y el decreto en ese sentido, un poco con lo que decía Jaime al principio, Miquel, ¿hay alguna parte que diga que, bueno, es prevención, pero si llegado al problema, ya que habéis estado hablando también con asociaciones, ¿hay alguna parte del decreto que diga, bueno, cómo abordarlo desde un punto de vista en la sanidad pública, o hay alguna alternativa? Ya no de ocio, que eso es verdad que es otro debate bastante interesante, como decías, pero desde el punto de vista sanitario, ¿hay alguna forma de lo aborda? No, pero date cuenta que el decreto hay una parte que es la que tiene que ver con el juego seguro, es decir, intentar que el juego no se convierta en problemático y se establece una serie de elementos que tienen que cumplir los operadores, pero sí que es verdad que cuando el juego empieza a ser un problema ya de salud, es decir, normalmente además de salud mental,
yo creo que ya no es cosa de la DGOJ, es decir, para mí una persona que desarrolla un problema de ludopatía es un fracaso de todos los medios que hemos puesto desde la DGOJ para evitar que llegue a ese punto, y a partir de ahí pasa a ser ya una cuestión del ámbito sanitario, y creo que ahí es donde debe de residenciar, en el ámbito sanitario. Entonces, en un decreto de publicidad, bueno, lo que tenemos es toda una explicación muy larga de por qué queremos evitar la publicidad tal cual, pero en el momento en el que, ya te digo, estás en un entorno de ludopatía, yo creo que eso es un fracaso por nuestra parte y de los propios operadores también. Quiero decir, a un operador no le interesa un ludópata, porque al final, bueno, pues es un gasto muy terrible, te genera también mucho problema desde el punto de vista social y demás. El operador está contento con el jugador intenso que no le genera un problema de ludopatía, es decir, que gasta dinero, pero eso no le supone un problemón. Hay jugadores que gastan 1 millón de euros al año. Muy poquitos en España, pero alguno hay. Pero gasta 1 millón de euros varios años seguidos, con lo cual que tiene dinero como para poderlo gastar. En el juego online español no hace falta ser español para jugar. Así como necesitas estar residenciado en un país de la Unión Europea para poder tener una licencia, puedes jugar desde cualquier parte del mundo. Tenemos muchos rusos que juegan en España. Cuando hablamos de juego online, no os imaginéis un ruso como un loco haciendo clic, 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 clic al ratón en una tragaperras. Pensad en partidas de póker virtuales. Es decir, de partidas de póker, de operadores que se juntan operadores para poder cubrir las apuestas, y que son partidas de póker de gente con muchísima pasta. Lo que podría ser pues las salas VIPs de los casinos, pues eso en versión virtual. Es todo absolutamente legal, nosotros lo monitorizamos, sabemos cuánto se han gastado, el operador o los operadores para poder cubrir las apuestas, como os digo, se tienen que juntar, en fin, pero esa realidad existe. Eso es lo que más le gusta a un operador de juego, ese tipo de apuestas, que en una tarde pues igual te llevas 25.000 euros en el que está totalmente ido gastando en partidas de 0,25 con la tragaperra durante horas y al final acaba perdiendo 2.500 euros y sale la televisión y tal. Eso tampoco le gusta al operador. Y eso ya pasa a ser un problema de salud pública. O sea, de salud, no tanto de salud pública, así dicho, pero sí un problema de salud para la persona que lo padece. Desde luego nos has hecho una radiografía de cosas y datos, desde luego, que a veces uno no piensa cuando piensa en la apuesta online. No, efectivamente no piensa en según qué público, en según qué tipo de persona que pudiera estar haciendo esas apuestas. Claro, piensa más en las loterías, en otras cosas. Bueno, no sí, tenemos... piensas un poco lo que ves Claro. todos los días. Es decir, tú ves a chavales en un tal y dices, oh, mira, este se ha jugado 50 euros a que Sergio Ramos va a meter un gol y quedan 10 minutos. Dejo de decir, no. Pensad en apuestas de póker, donde hay mucho dinero en juego. Es decir, que eso también es una realidad que existe y son lo que realmente alimenta los grandes operadores. Sí, claro. yo me enteré hace poco, además, que se podía apostar hasta cuántos córner iba a haber en un partido de fútbol. Yo esto no tenía ni idea. Yo pensaba más en pues, rollo la ruleta, las cartas, en fin. Yo cuando me enteré de esta realidad, yo aluciné de la cantidad de cosas que se podían apostar en un partido de fútbol. Era increíble, vamos, le faltaba por decir si se podía apostar si llovía o no llovía, que a lo mejor hasta también se puede apostar. En fin, yo ya... Que igual a alguien se le ocurre, sí. No me sorprendería tampoco. Pues bueno, no tenemos más preguntas, tampoco te vamos a robar más tiempo, que te agradezco muchísimo el tiempo. También a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida que nos han facilitado el contacto, cabe decirlo. Y mil gracias por arrojarnos luz y un poco de taquígrafo en esto de la ley del juego. Esperamos que lo colgaremos esto en YouTube y esperamos que le pueda servir a más gente y le pueda resolver dudas. Y de nuevo, mil gracias, Miquel, por tu disponibilidad, paciencia y tiempo. Pues nada,
encantado. Solo una cosa, los que habéis estado aquí no le llaméis ley, llamarle decreto. Hay que se note que estaba hablando durante 2 horas, que la ley es la ley y el decreto es el decreto. Solo eso, nada más, solo por favor llamarle decreto y no le llaméis, ley. Me lo voy a apuntar, sí, para que cuando lo colguemos lo pongamos bien, sí, que yo también he sido yo el primero que le he llamado. Exactamente. Vale. Para cualquier cosa que queráis, pues ya sabéis, a medida que vayamos abordando reformas normativas o lo que fuera, pues podemos montar de estas cuando os parezca. Fenomenal. 1000 gracias, un abrazo gigante y te debemos una cerveza o lo que sea cuando se pueda. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Venga, hasta luego. Hasta luego.